Y por otro lado tenemos también este otro documento generado en Estados Unidos, que es la Bill of Rights de 1791, que prácticamente son las 10 primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Son las 10 primeras enmiendas. Ajá. Una vez que se promulgó la Constitución de los Estados Unidos en 1787, no pasaron tantos años, no pasó tanto tiempo, pues como 3 años más o menos, 3, 4 años, para que se dieran cuenta de que había necesidad de perfeccionar a esa Constitución. ¿Qué significa esto? Que la Constitución estadounidense, promulgada en 1787, no fue un documento, no fue un documento que ya estuviera perfeccionado, sino que hubo necesidad de perfeccionarlo, hubo necesidad de mejorarlo. Y entonces hubo necesidad de hacer algo que en México conocemos como reforma. Hubo necesidad de reformarlo. En México lo conocemos como reforma, como adición, ¿no? Cualquier modificación a la ley o a la Constitución lo conocemos como una reforma o una adición o tal vez una derogación, ¿no? Cuando se borra o se elimina algún precepto específicamente de la Constitución, pero también de cualquier otra legislación, puede haber una derogación. Pero más frecuentemente lo que se utiliza, lo que se hace eso es reformar a la Constitución. Eso en México. Pero en Estados Unidos lo que hacen es enmendar la Constitución. O sea, lo que hicieron fue mejorar la Constitución, fue corregir la Constitución. Ajá. Entonces, en 1791 se publica la Bill of Rights, que son prácticamente las 10 primeras enmiendas, o nosotros diríamos también las 10 primeras reformas, si queremos verlo de esa manera, que son estrictamente las 10 primeras correcciones, digamos, las 10 primeras enmiendas o correcciones que se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos de 1787 a través de este documento, ¿no? Y este documento resulta sumamente importante porque establece, como su nombre lo indica, establece derechos. Ajá. Establece una serie de derechos que en la Constitución no se encontraban contenidas. Y esto resulta importante e interesante porque hubo una discusión en su momento en relación a esto, porque había dos posturas, una en favor de incluir o de enmendar a la Constitución incluyendo derechos, y otra postura que decía que no se deberían de incluir otros derechos a la Constitución a través de las enmiendas. Y esto era porque el argumento el argumento de la postura que decía que sí se debían incluir los derechos era porque en la propia Constitución no estaban establecidos, no estaban expresamente establecidos algunos derechos importantes, derechos que incluso hoy conoceríamos o hoy mencionaríamos como derechos humanos incluso, ¿no? Entonces, la primera razón que se sustentaba era de que en la Constitución no estaban establecidos esos derechos fundamentales o importantes, y entonces había que establecerlos. Ajá. Pero la postura que estaba en contra de esto decía, fíjense ustedes, y esto es muy importante, también resulta muy interesante, ¿no? La postura que estaba en contra de incluir derechos en la Constitución decía que no deberían de incluirse derechos expresamente en la Constitución, porque aquellos derechos que no pudieran mencionarse
se podrían interpretar como excluidos y se podría interpretar como derechos inexistentes. Ajá. Por tal motivo, no deberían de incluirse derechos, porque si se incluyen estos, razonablemente podrían omitirse algunos otros que no podrían tener previstos, y con esa simple omisión se podría interpretar como que esos derechos no existen o esos derechos no deben de respetarse o no deben de protegerse. ¿Ah? Entonces estas eran las dos posturas. No obstante estas dos posturas, obviamente ganó la postura que establecía las enmiendas y se publicó este documento. Se llevaron a cabo las 10 primeras enmiendas a la Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Ah? Y vamos a ver de manera muy general y muy rápida el contenido de cada una de las enmiendas, y en cada una de estas enmiendas ustedes van a ver cómo hay un contenido muy similar a lo que hoy en día conocemos como algunos derechos fundamentales, incluso en nuestra Constitución mexicana. La primera enmienda decía: el Congreso no hará ninguna ley por la que se adopte alguna religión como oficial del Estado o prohíba su libre ejercicio, o que vulnere la libertad de palabra o de imprenta o del ejercicio del pueblo de reunirse pacíficamente o para pedir al gobierno la reparación de agravios. Aquí en esta primera enmienda se incluyen varios derechos fundamentales que hoy en día incluso los podemos catalogar como derechos humanos. Por ejemplo, la libertad de religión. Ajá. La libertad de religión es una. Otro dice la libertad de palabra, que hoy lo conocemos como la libertad de expresión. También está la libertad de imprenta. Ajá. Ya es el tercer derecho que está aquí incluido en esta primera enmienda. Dice, o el derecho del pueblo de reunirse. Este es el cuarto derecho que lo conocemos como libertad de reunión. Libertad de reunión. El quinto derecho incluido en esta primera enmienda, que es lo conocemos hoy en día como el derecho de petición. Dice, para pedir al gobierno la reparación de agravios. Es el derecho de petición. Vean ustedes cómo en esta primera enmienda se incluyen prácticamente 5 derechos que hoy conocemos como derechos humanos o derechos fundamentales, y que los encontramos, por supuesto, en nuestra Constitución política. Luego, la segunda enmienda dice: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será violado. Ajá. Portar armas. Este derecho, que es un derecho que también lo tenemos en México, solo que en México lo tenemos regulado de otra manera. En Estados Unidos se incluye en la segunda enmienda como un derecho para portar armas. Es la segunda enmienda. La tercera enmienda dice: ningún soldado deberá, en tiempo de paz, ser acuartelado en ninguna casa sin el consentimiento del propietario, ni en tiempo de guerra, sino en la forma que la ley prescribe. A esto lo conocemos hoy en día como derecho de propiedad, y que también podría ser una especie de variante en cuanto al derecho de la propiedad, y que también esto surge precisamente, ustedes recordarán, por ejemplo, algunos de los documentos en Inglaterra, por ejemplo el habeas corpus o incluso la Carta Magna, que en alguno de sus numerales establecía precisamente algo similar a esto, ¿no? De que los soldados no podían alojarse en la casa sin la autorización del propietario, sin el consentimiento del propietario. Parte también de lo que nosotros conocemos como el principio del consentimiento, ¿no? Pero vean, esta es precisamente la importancia también de la tercera enmienda, ¿no? La cuarta enmienda dice: el derecho de la población a estar seguros en sus personas, casas, documentos y efectos contra registros e incautaciones irrazonables,
no será violado y no se emitirá ninguna orden sino sobre una causa probable respaldada por un juramento o afirmación y particularmente describiendo el lugar a buscar y las personas o cosas a ser detenidas o incautadas. Ajá. Esto es parte de lo que se conoce como un debido proceso y es parte, por ejemplo, de nuestra Constitución mexicana, lo hemos visto por ahí del artículo 16, donde palabras más, palabras menos, establece que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino mediante un mandamiento escrito de una autoridad competente que funde y motive el procedimiento, ¿no? Pero vean, es parecida esta cuarta enmienda al contenido del artículo 16 constitucional mexicano y sobre todo muy relacionado con lo que conocemos como un debido proceso. Ajá. Por eso también resulta importante esta cuarta enmienda. En general, toda la Bill of Rights de 1791 con sus 10 enmiendas resultan importantes precisamente por esto, ¿no? La quinta enmienda dice: ninguna persona estará obligada a responder por un delito capital o infamante a menos que sea por una presentación o acusación de un gran jurado. Ni ninguna persona estará sujeta a que por la misma ofensa sea puesta 2 veces en peligro su vida o algún miembro, ni será obligado en ningún caso penal a ser testigo contra sí mismo, ni será privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Proceso legal. Ni la propiedad privada será tomada para uso público sin la justa compensación. Ajá, aquí tenemos varias cosas. Tenemos el establecimiento de un gran jurado, que también en otros documentos, como la Carta Magna, por ejemplo, se hablaba de ser juzgado por personas pertenecientes a la misma comunidad, ¿no? También se habla en esta parte donde dice testigo sin ser obligado en un caso penal a ser testigo contra sí mismo, es el derecho de autodefensa, no ser privado de la vida, la libertad o la propiedad. Obviamente aquí tenemos contenidos los derechos a la vida, a la libertad y el derecho de propiedad, y lo que es más importante, esto que nosotros conocemos como el debido proceso legal. El debido proceso legal que marca la pauta para poder llevar a cabo un procedimiento judicial, un procedimiento criminal, apegándose a lo establecido por la legislación. Esto es lo que establece la quinta enmienda y también lo encontramos en alguna parte de nuestra propia Constitución. En la sexta enmienda dice: en todos los procesos penales el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público. Juicio rápido y público. Recordemos también que por ahí hay un documento histórico más antiguo en donde se establecía el derecho de las personas a ser juzgadas en poco tiempo y además a conocerse de manera pública el procedimiento. Esto derivado de que sucedían o ocurrían, se llevaban a cabo juicios prácticamente privados, secretos, y eran juicios que tardaban mucho tiempo en detrimento de la persona juzgada, ¿no? En perjuicio de la persona juzgada, ¿no? Entonces, bueno, por eso la sexta enmienda habla de un juicio rápido y público. También habla de un jurado imparcial del estado y distrito en el que haya sido cometido el delito, y para ser informado de la naturaleza y causa de la acusación. También parte del debido proceso, esto de ser informado de la naturaleza y causa de la acusación, parte del debido proceso. Todos tenemos derecho a saber de qué me están acusando y por qué me están acusando. Ajá. Y todos tenemos derecho también a conocer al que nos está acusando y también tenemos derecho a conocer los testigos que están deponiendo en nuestra contra. Ajá. Por eso también la sexta enmienda dice ser confrontado con los testigos en su contra, y dice tener un proceso obligatorio para obtener testigos a su favor. Claro, todos tenemos también derecho
de ofrecer testigos, testigos que puedan atestiguar en favor nuestro, en favor del acusado, ¿no? Y contar con la asistencia de un abogado para su defensa, ¿no? Que es el derecho a una defensa que se conoce hoy en día lo conocemos como derecho a defenderse, a una defensa, ¿no? Derecho a ser defendido por un profesional o un abogado dedicado a la defensa, precisamente, ¿no? Entonces, he aquí también la importancia de estos preceptos, de estas enmiendas. Y la séptima enmienda dice: en juicios de derecho consuetudinario, donde el valor en controversia exceda los $20, bueno, aquí recordando un poquito que estos preceptos, bueno, ya datan desde hace más de 200 años, ¿no? Y entonces salvando un poco la obviedad en cuanto a las cantidades que pudieran ser mencionadas en estos preceptos, dice: el derecho de juicio por jurado deberá ser preservado y ningún hecho juzgado por un jurado será reexaminado en cualquier tribunal de los Estados Unidos de acuerdo con las normas del derecho consuetudinario. Hoy en día esto lo conocemos como prohibición de juzgar dos veces por el mismo delito. Ajá. Nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito, por la misma causa. Ajá. Por igual delito, sí, obviamente, por igual sí, pero no por el mismo. Ajá. Por el mismo no, por otro igual sí. Pero bueno, otro igual no es el mismo, es igual delito, pero ocurrido en otro momento, bajo otra causa, con otra persona tal vez, en otro lugar incluso puede ser, ¿no? Las causas varían, ¿no? Entonces, bueno, hay por ahí unos requisitos. Cuando ustedes estudian Derecho Penal van a ver por ahí algunos de los requisitos que hay para identificar de manera más adecuada los tipos penales o los contenidos de los tipos penales. Pero entonces, bueno, ahí está esta prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y esto es precisamente lo que establece esta séptima enmienda. Además de establecer el juicio por jurado, se establece prácticamente esta prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito, ¿no? En el caso de la octava enmienda, dice: excesiva fianza no será exigida, ni multas excesivas serán impuestas, ni se impondrán castigos crueles e inusuales. Ajá. Esto también ya lo habíamos comentado, porque también ya hemos visto otros documentos históricos en donde se establecía algo similar. Esa prohibición de multar a alguien que cometió una infracción menor, de multarlo o de sancionarlo con una multa o con una multa excesiva o con algún castigo cruel e inusual, ¿no? O sea, aquella persona que se roba 1 kilo de naranjas y le imponen la pena de muerte, pues obviamente esto es excesivo y es cruel, ¿no? Y es inusual, ¿no? Entonces, esto, bueno, también marca una pauta para ciertos derechos fundamentales, ciertos derechos humanos. Y también esto lo tenemos por ahí nosotros en alguna parte de nuestra Constitución, con una redacción muy parecida, muy, muy similar, en donde incluso en el caso mexicano habla incluso también de castigos crueles, inusuales o trascendentales, ¿no? Algo así lo dice, ¿no? Algo así lo menciona. La novena enmienda dice: la enumeración de ciertos derechos en la Constitución, dice, no debe interpretarse como negación o desprecio de otros retenidos por el pueblo. Vean ustedes esta novena enmienda. Esta novena enmienda resuelve el problema que se suscitó en un principio cuando se pretendió enmendar la Constitución, que les comentaba yo al inicio de este tema, que una de las posturas era en contra de enmendar la Constitución, porque si se le agregan derechos a la Constitución, decía esta postura,
se podía interpretar como que otros derechos no deberían de respetarse, otros derechos no contenidos en estas enmiendas no deberían de respetarse. Esto se resuelve precisamente con esta novena enmienda, que dice que la enumeración de estos derechos no se debe interpretar como negación o desprecio de otros retenidos por el pueblo. De esa manera se debe interpretar de acuerdo a la novena enmienda. Y finalmente la 10ª enmienda, que dice que los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por esta a los estados, están reservados a los estados respectivamente o al pueblo. Esta 10ª enmienda es un precepto prácticamente de carácter federal, que lo encontramos nosotros en la parte orgánica de nuestra Constitución, por ahí del 124, más o menos, del artículo 124, más o menos, y establece precisamente la forma o la forma que debe de existir en la relación entre los poderes de los estados, y establece que estos poderes delegados a los estados unidos por la Constitución, o sea, por la Federación, ni prohibidos por esta a los estados, están reservados a los estados respectivamente o al pueblo. En el caso mexicano, la lectura o el texto es un poco más específico, más explícito, porque establece que aquello que no esté reservado, aquellas atribuciones no reservadas a la Federación, así lo dice de manera más concreta, a la Federación, se entienden que pueden ser ejercidas por los estados. ¿Verdad? Esto es muy parecido a esta 10ª enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta es precisamente la importancia de esta Bill of Rights, que establece una serie de enmiendas que son en realidad una serie de derechos que son prácticamente indispensables de ser contenidos en una Constitución para poder garantizar o para poder estar seguros de que hay una verdadera protección a los derechos y libertades de las personas y para evitar un abuso en el ejercicio del poder público.